Capítulo 21. Pablo va a Jerusalén. Nos despedimos de los ancianos líderes y navegamos directamente hacia la isla de Cos. Al día siguiente fuimos a la isla de Rodas y de allí a Pátara. En Pátara encontramos un barco que iba a la región de Fenicia y nos embarcamos en él. Navegamos cerca de la isla de Chipre, que estaba a la vista por la parte norte. Pero no nos detuvimos. Seguimos la región de Siria y nos detuvimos en la ciudad de Tiro, porque el barco tenía que descargar allí. En Tiro encontramos algunos seguidores del Señor y nos quedamos con ellos 7 días. Por medio del Espíritu Santo, ellos le advirtieron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Cuando terminamos nuestra visita, nos fuimos de allí y continuamos nuestro viaje. Todos los seguidores, incluso sus esposas y sus hijos, vinieron a las afueras de la ciudad para acompañarnos y para despedirse. Nos arrodillamos sobre la playa y oramos. Entonces nos despedimos y subimos al barco, y ellos regresaron a sus casas. Continuamos nuestro viaje desde Tiro y fuimos a la ciudad de Tolemaida. Allí saludamos a los creyentes y nos quedamos con ellos un día. Al día siguiente partimos hacia la región de Cesarea. Fuimos a la casa de Felipe y nos quedamos con él. Felipe, uno de los 7 ayudantes, se dedicaba a anunciar la buena noticia de salvación. Tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Después de estar allí varios días, un profeta llamado Agabo vino de Judea a donde estábamos nosotros y tomó el cinturón de Pablo. Agabo mismo se ató de pies y manos con el cinturón y dijo: «Esto es lo que dice el Espíritu Santo. Así es como los judíos de Jerusalén atarán al que lleve puesto este cinturón. Después lo entregarán a los que no son judíos». Cuando oímos esto, nosotros y los que estaban allí le rogamos que no fuera a Jerusalén. Pero Pablo contestó: «¿Por qué están llorando? ¿Por qué me parten el corazón? Estoy dispuesto no solo a que me aten, sino incluso a morir en Jerusalén por la causa del Señor». Nosotros no pudimos convencerlo de que no fuera a Jerusalén. Entonces dejamos de rogarle y le dijimos: «Que se haga la voluntad del Señor». Después de esto, nos preparamos y nos fuimos a Jerusalén. Algunos seguidores del Señor, que eran de Cesarea, fueron con nosotros y nos llevaron a la casa de Nasón, un hombre de Chipre que también era seguidor de Jesús desde hacía varios años. Nos llevaron a su casa para que nos pudiéramos quedar allí. Pablo visita a Santiago. Cuando llegamos a Jerusalén, los creyentes que vivían allí se alegraron de recibirnos. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago. Todos los ancianos líderes también estaban allí. Después de saludarlos, Pablo les contó detalladamente todo lo que Dios, por medio de su trabajo, había hecho con los que no eran judíos. Cuando escucharon esto, alabaron a Dios y le dijeron a Pablo: «Hermano, tú has visto que miles de judíos han creído, pero ellos piensan que es muy importante seguir la ley de Moisés. Ellos han escuchado que enseñas a todos los judíos que viven entre los que no son judíos a que no obedezcan la ley de Moisés, que no circunciden a sus hijos ni sigan nuestras costumbres. ¿Qué vamos a hacer entonces? Es seguro que se van a enterar de que tú estás aquí. Así que vas a hacer esto. 4 de nuestros hombres le hicieron una promesa a Dios. Llévatelos, acompáñalos a la ceremonia de purificación y paga sus gastos para que se puedan cortar el cabello. Al hacer esto, les demostrarás a todos que no es cierto lo que han escuchado acerca de ti. Por el contrario, verán que tú vives en obediencia a la ley. En cuanto a los creyentes que no son judíos, ya les escribimos que no coman nada que haya sido ofrecido a los ídolos, ni sangre, ni carne de animales que hayan sido estrangulados, ni que tampoco cometan ninguna clase de pecado sexual». Arresto de Pablo. Así que Pablo se llevó a los hombres con él, y al día siguiente compartió con ellos la ceremonia de purificación. Después fue al templo para avisar cuándo terminarían los días de purificación. En el último día se daría una ofrenda por cada uno de ellos. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, algunos judíos de Asia vieron a Pablo en el área del templo. Alborotaron a la multitud y lo agarraron. Gritaban: «¡Israelitas, ayúdenos! Este es el que está enseñando en todas partes contra nuestro pueblo, contra la ley y contra este lugar. Y ahora ha traído a algunos griegos al área del templo, contaminando este lugar santo». Decían esto porque habían visto antes en Jerusalén a Pablo con Trófimo de Éfeso y pensaban que Pablo lo había metido al área del templo. Toda la ciudad se alborotó, corrieron y agarraron a Pablo.
Lo arrestaron fuera del área del templo y cerraron inmediatamente las puertas del templo. Estaban a punto de matarlo cuando el comandante del ejército romano en Jerusalén se enteró de que había agitación en toda la ciudad. Entonces fue de inmediato, junto con algunos capitanes y soldados, a donde estaba la gente. Cuando vieron al comandante del ejército y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces el comandante se acercó a Pablo, lo arrestó y ordenó que le pusieran 2 cadenas. Después preguntó: ¿Quién es este hombre? ¿Qué ha hecho de malo? Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Como el comandante no sabía cuál era la verdad, porque había mucha confusión, ordenó a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel. Al llegar a las escaleras, debido a la violencia de la multitud, los soldados tuvieron que cargar a Pablo. La gente lo seguía y gritaba enfurecida: ¡Mátenlo! Cuando los soldados estaban listos para llevarlo al cuartel, Pablo le preguntó al comandante: ¿Puedo hablarle? El comandante dijo: ¿Sabes griego? Entonces no eres el hombre que yo pensé que eras. Creí que eras el egipcio que comenzó una revuelta hace un tiempo y que se llevó al desierto a 4,000 terroristas. Pablo dijo: No, yo soy un judío de Tarso de Cilicia y ciudadano de esa importante ciudad. Permítame hablarle al pueblo. El comandante lo dejó hablar. Pablo se puso de pie en las escaleras e indicó con la mano que todos guardaran silencio. Cuando se callaron, Pablo les habló en arameo. Capítulo 22. Pablo habla al pueblo. Compatriotas y respetados líderes, escúchenme. Voy a hablarles en mi defensa. Cuando lo escucharon hablando en arameo, guardaron completo silencio. Pablo continuó: Soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero fui criado en esta ciudad. Fui estudiante de Gamaliel, quien me enseñó cuidadosamente acerca de la ley de nuestros antepasados. He procurado vivir sirviendo fielmente a Dios, lo mismo que todos ustedes los que están aquí. Perseguí a muerte a los que seguían el camino. Arresté a hombres y a mujeres y los metí en la cárcel. El sumo sacerdote y todo el consejo les pueden confirmar que esto es verdad. En una ocasión, estos líderes me dieron unas cartas que estaban dirigidas a los compatriotas de la ciudad de Damasco. Iba a ir allí a arrestar a los seguidores de Jesús y a traerlos a Jerusalén para que fueran castigados. Pablo cuenta su conversión. Pero algo me pasó cuando iba llegando a Damasco, como al mediodía. De repente vino del cielo una luz muy brillante que me rodeó. Caí al suelo y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Le respondí: ¿Quién eres, Señor? La voz dijo: Soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendieron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije: ¿Qué debo hacer, Señor? El Señor Jesús me respondió: Levántate y ve a Damasco. Allí te dirán todo lo que he planeado que hagas. No podía ver la luz tan brillante, así que mis compañeros me tomaron de la mano y me guiaron hasta Damasco. En Damasco vino a mí un hombre llamado Ananías, muy religioso y obediente de la ley. Todos los judíos que vivían allí lo estimaban mucho. Ananías vino y me dijo: Hermano Saulo, recobra la vista. Y de inmediato pude verlo. Él me dijo: El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su plan, veas al justo y escuches su voz. Tú serás su testigo ante toda la gente de lo que has visto y oído. Ahora no esperes más, levántate, bautízate y lava tus pecados diciéndole que confías en que Él es tu Salvador. Más tarde regresé a Jerusalén. Estaba orando en el área del templo y tuve una visión. Vi al Señor diciéndome: Apúrate, sal de Jerusalén de inmediato porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Pero Señor, ellos saben que yo fui a las sinagogas para arrestar y azotar a los que creen en ti. Y cuando mataron a Esteban, tu testigo, yo estaba presente y estuve de acuerdo con que lo mataran. Hasta cuidé las túnicas de los que estaban matando. Pero el Señor me dijo: Vete ahora, te enviaré muy lejos a donde están los que no son judíos. Pablo bajo vigilancia. La gente dejó de escuchar cuando Pablo dijo estas últimas palabras. Entonces empezaron a gritar: ¡Acaben con él! Un tipo de esos no debe vivir. Ellos gritaban y se quitaban sus túnicas, arrojando polvo al aire. Entonces el comandante del ejército les dijo a los soldados que llevaran a Pablo al cuartel.
Además, les ordenó que lo azotaran porque quería hacer que Pablo les dijera por qué la gente le estaba gritando de esa forma. Pero cuando los soldados lo estaban atando para azotarlo, Pablo le dijo a un capitán: ¿Tienen ustedes autoridad para azotar a un ciudadano romano que no ha sido declarado culpable? Cuando el capitán oyó esto, fue a ver al comandante y le dijo: ¿Sabe usted lo que está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. El comandante se acercó a Pablo y le preguntó: Dime, ¿eres ciudadano romano? Pablo le respondió: Sí. El capitán dijo: A mí me costó mucho dinero obtener la ciudadanía romana. Pero Pablo dijo: Yo soy ciudadano romano de nacimiento. Los que se estaban preparando para interrogar a Pablo se alejaron de él de inmediato. Hasta el comandante tuvo miedo porque se dio cuenta de que Pablo era ciudadano romano y él ya lo había atado. Pablo les habla a los líderes judíos. Al día siguiente, el comandante del ejército decidió averiguar con exactitud de qué acusaban los judíos a Pablo. Entonces les ordenó a los jefes de los sacerdotes y a todo el consejo que se reunieran. El comandante lo soltó y llevó a Pablo a la reunión ante todos ellos. Capítulo 23. Pablo fijó la mirada en los asistentes a la reunión del consejo y dijo: Hermanos, he vivido toda mi vida ante Dios como ciudadano de bien, con mi conciencia limpia. Entonces Ananías, el sumo sacerdote, les ordenó a los que estaban allí, cerca de Pablo, que lo golpearan en la boca. Entonces Pablo le dijo a Ananías: Dios lo golpeará también a usted, porque usted es como una pared sucia que ha sido blanqueada. Se sienta allí y me juzga según la ley, pero les dice que me golpeen y eso es contra la ley. Los que estaban cerca de Pablo le dijeron: Estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Pablo dijo: Hermanos, yo no sabía que este hombre era el sumo sacerdote. Está escrito: No hables mal del líder de tu pueblo. Cuando Pablo se dio cuenta de que algunos hombres que estaban en la reunión eran saduceos y otros eran fariseos, gritó: Hermanos, soy un fariseo, hijo de un fariseo. Estoy en juicio porque creo en la resurrección de los muertos. Cuando Pablo dijo esto, hubo una discusión muy fuerte entre los saduceos y los fariseos. El consejo se dividió. Los saduceos creen que no hay vida después de la muerte, y que no hay ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo eso. Se produjo una fuerte discusión entre los judíos. Algunos maestros de la ley que eran fariseos se pusieron de pie y dijeron: No encontramos nada de malo en este hombre. A lo mejor un ángel o un espíritu le habló. La discusión se convirtió en una pelea. El comandante del ejército tuvo temor de que hicieran pedazos a Pablo. Entonces les ordenó a los soldados que bajaran, que sacaran a Pablo de allí y que se lo llevaran al cuartel. A la noche siguiente, el Señor se le apareció a Pablo y le dijo: Sé valiente. Tú has dado testimonio acerca de mí en Jerusalén y tendrás que ir también a Roma a hacer lo mismo. Planean matar a Pablo. A la mañana siguiente algunos judíos hicieron un plan y se comprometieron entre ellos a no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Eran más de 40 los que se comprometieron a esto. Ellos fueron y hablaron con los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes y les dijeron: Hemos hecho el compromiso entre nosotros de no comer ni beber nada hasta no haber matado a Pablo. Esto es lo que queremos que ustedes hagan. Envíen un mensaje de parte de ustedes y del consejo en el que le piden al comandante del ejército que traiga a Pablo ante ustedes para hacerle más preguntas. Nosotros estaremos esperando a Pablo para matarlo en el camino. Pero el sobrino de Pablo se enteró del plan y fue al cuartel y se lo contó todo. Entonces Pablo llamó a uno de los capitanes y le dijo: Lleva a este joven ante el comandante porque tiene un mensaje para él. Entonces el capitán llevó al sobrino de Pablo ante el comandante y le dijo: El prisionero Pablo me pidió que le trajera a este joven porque tiene algo que decirle. El comandante llevó al joven aparte y le preguntó: ¿Qué tienes que decirme? El joven dijo: Los judíos decidieron pedirle que lleve a Pablo mañana a la reunión del consejo. Quieren que usted crea que desean hacerle más preguntas, pero no les crea. Hay más de 40 hombres escondidos esperando para matar a Pablo. Ellos han prometido no comer ni beber nada hasta matarlo, y esperan que usted acepte la petición.
El comandante le dijo al joven que se fuera y le ordenó que no le dijera a nadie que le había informado todo esto. Pablo es enviado a Cesarea. Entonces el comandante del ejército llamó a 2 capitanes y les dijo: alisten 200 soldados de infantería, 70 de caballería y 200 lanceros para que salgan para Cesarea esta noche a las 9. Traigan unos caballos para llevar a Pablo sano y salvo ante el gobernador Félix. El comandante escribió una carta que decía: de Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix. Saludos. Los judíos agarraron a este hombre y lo iban a matar. Me enteré de que él es ciudadano romano y fui con mis soldados a rescatarlo. Yo quería saber por qué lo estaban acusando y lo llevé ante la reunión del consejo. Esta fue la información que obtuve. Los judíos lo acusan de violar sus leyes, pero ningún cargo justificaba la pena de muerte ni el encarcelamiento. Cuando fui informado que algunos judíos planeaban matarlo, enseguida decidí enviárselo a usted. Les pedí también a los que lo acusaron que le informaran a usted sobre los cargos que tienen contra él. Los soldados obedecieron las órdenes y esa noche llevaron a Pablo a la ciudad de Antípatris. Al día siguiente, ellos regresaron a la fortaleza y los de caballería siguieron el viaje con Pablo. Cuando los soldados de caballería llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le entregaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó a Pablo: ¿de qué provincia eres? Al saber que Pablo era de Cilicia, le dijo: escucharé tu caso cuando los que te acusaron lleguen también aquí. Entonces el gobernador dio órdenes de que mantuvieran a Pablo en el palacio que fue construido por Herodes. Capítulo 24. Defensa de Pablo ante el gobernador. 5 días después, el sumo sacerdote Ananías fue a Cesarea con algunos líderes judíos y con un abogado llamado Tértulo. Ellos fueron allí para acusar a Pablo ante el gobernador. Pablo llegó a la reunión y Tértulo empezó a hacer sus acusaciones diciendo ante Félix: gracias a su prudencia gozamos de paz y tranquilidad, y nuestra nación está siendo bien gobernada. Su autoridad, excelentísimo Félix, siempre es muy bien recibida con gratitud en todas partes. Pero no quiero quitarle más tiempo, solo le pido que tenga la bondad de escuchar unas cuantas palabras. Este hombre causa alborotos entre los judíos en todas partes del mundo y es uno de los cabecillas de la secta de los nazarenos. Intentó hacer lo que está prohibido en el templo santo, pero nosotros se lo impedimos. Usted mismo puede interrogarlo para que compruebe que todas estas acusaciones son ciertas. Los otros judíos estaban de acuerdo, diciendo que todo era verdad. El gobernador le hizo una señal a Pablo para que hablara, y él respondió: sé que ha sido juez de esta nación por muchos años, y por eso me alegro de poder defenderme ante usted. Hace 12 días fui a Jerusalén a adorar, como usted mismo lo puede comprobar. Los que me acusan no me encontraron discutiendo con nadie en el templo, ni incitando a la gente en las sinagogas, ni en ningún otro lugar de la ciudad. Ellos no pueden probar las acusaciones que me hacen. Sin embargo, yo sí confieso lo siguiente: adoro al Dios de nuestros antepasados. Soy un seguidor del camino, a los que ellos llaman una secta. Creo en todo lo que la ley enseña y en todo lo que está escrito en los libros de los profetas. Yo espero de Dios lo mismo que los judíos. Espero que todos los seres humanos, buenos o malos, resuciten de la muerte. Por eso siempre trato de hacer lo que creo que es correcto ante Dios y ante la gente. Estuve lejos de Jerusalén por algunos años y regresé a traerles ayuda a los pobres de mi nación y a hacer ofrendas. En eso me vieron en el templo terminando la ceremonia de purificación. No había ninguna multitud ni desorden. Algunos judíos de Asia estaban allí. Ellos son los que deberían estar aquí acusándome, si es que tienen algo en mi contra. O que digan los que están aquí qué delito cometí cuando me presenté ante el consejo en Jerusalén. Lo único que podrán decir es que cuando estuve en presencia de ellos, grité: hoy estoy siendo juzgado por ustedes porque creo en la resurrección de los muertos. Félix conocía mucho del camino. Entonces suspendió el juicio y dijo: cuando el comandante Lisias venga, decidiré sobre estas cosas. Félix le dijo al capitán que dejara a Pablo bajo su custodia, pero que le diera cierta libertad y que permitiera que sus amigos le llevaran lo que necesitara. Después de algunos días,
Félix vino con su esposa Drusila, quien era judía. Él pidió que le trajeran a Pablo y lo escuchó hablar sobre la fe en Jesucristo. Félix se asustó cuando Pablo habló de la justicia, del dominio propio y del juicio final. Félix dijo: «Ahora vete. Cuando tenga tiempo, te mandaré llamar». Félix, al mismo tiempo, esperaba que Pablo le ofreciera dinero. Por eso, lo mandaba llamar varias veces para hablar con él. 2 años después, Félix fue reemplazado en su puesto de gobernador por Porcio Festo. Pero Félix dejó a Pablo en la cárcel para quedar bien con los judíos.